Padre eterno, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre, queremos darte gracias, Dios, porque tú te haces presente en nuestros días y en nuestras vidas día a día. Padre, en el nombre de Jesús, que en esta hora podamos aprender un poco más acerca de ti. Trae sabiduría, trae entendimiento a nuestro corazón y a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 al 12. Se titula Manifestación del hombre de pecado. Vamos a hablar acerca del anticristo. Y la escritura dice lo siguiente: cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nosotros nos reuniremos con Él. Por eso les rogamos, hermanos, que no se dejen confundir tan fácilmente, no se asusten si alguien asegura que ya llegó el día en que el Señor Jesús volverá. Tal vez alguien les mienta diciendo que el Espíritu les dijo eso o que nosotros les enseñamos eso personalmente o por carta. No permitan que nadie los engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra él y haya aparecido el hombre malvado, que será destruido. Ese hombre está en contra de Dios y de todo lo que está dedicado a Dios. Hasta pondrá su trono en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Acuérdense de que ya les había hablado de esto cuando estuve con ustedes. Bien saben ustedes qué es lo que detiene al hombre malvado, para que no aparezca antes de tiempo, porque su plan secreto de maldad ya está en marcha. Solo falta que se quite de en medio lo que detiene a ese hombre. Después de eso el malvado aparecerá. Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros. Engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo, mensaje que podría haberlos salvado del castigo que recibirán. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso. Así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo el mal. Pero cuando el Señor Jesús vuelva con todo su poder y su gloria, destruirá con el soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder. Muy bien, ¿a qué viene Cristo a la tierra? Bueno, nosotros vimos la semana pasada en nuestro primer estudio que el Señor viene para juzgar a los pecadores, viene con galardón para los que no solo le entregamos nuestras vidas, sino que tenemos obras dignas de ser recompensadas, y viene con castigo para todos aquellos que no le entregaron sus vidas, aquellos que escucharon la buena noticia y decidieron ignorarla. ¿Cuándo? ¿Cuándo vendrá? Ya en la primera carta les habló acerca del regreso de nuestro Señor, pero al parecer no solo es que no les quedó claro, sino que los falsos maestros los confundieron diciéndoles que el regreso del Señor y que la resurrección de los santos ya se había efectuado. ¿Qué tiene que hacer Pablo? Corregir. Vamos a ver. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 y 2. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nosotros nos reuniremos con Él. Por eso les rogamos, hermanos, que no se dejen confundir tan fácilmente. No se asusten si alguien asegura que ya llegó el día en que el Señor Jesús volverá. Tal vez alguien les mienta diciendo que el Espíritu les dijo eso o que nosotros les enseñamos eso personalmente o por carta. Muy bien, ¿cuál será la señal más relevante que habrá cuando el Señor regrese? Bueno, que nosotros, todos, nos reuniremos con Él. No es que solo una parte de los creyentes tendremos este privilegio, no, sino que todos los que le hemos entregado nuestras vidas y de Él hemos recibido salvación y vida eterna, seremos ya sea arrebatados si estamos con vida o resucitados si estamos ya muertos. Pablo en ningún momento sugiere que solo unos cuantos nos iremos con el Señor, como muchos afirman el día de hoy que solo los que están caminando en santidad y victoria sobre el pecado serán los que partirán con Él. Pero, ¿qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Tesalónica? Había maestros
estaban engañando a la iglesia, diciéndoles que el regreso del Señor ya se había efectuado. Por eso Pablo tiene que decirles, no se dejen confundir tan fácilmente, no se asusten si alguien asegura que ya llegó el día en que el Señor Jesús volverá, si ese día ya se efectuó. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchos de ellos aseguraban que habían tenido cuando menos 3 argumentos para validar esta enseñanza. El primer argumento del cual Pablo les previene es que muchos de ellos decían que el Espíritu mismo así se los había mostrado, enseñado, dicho, ya sea por profecía o por visión o por sueño. ¿Ok? Otros decían que los mismos apóstoles les habían enseñado esto de manera personal y así los habían instruido. Y aún otros, los terceros, dicen que habían recibido una carta de los mismos apóstoles enseñándoles estas cosas. ¿Qué les dice el apóstol que deben hacer? Les pide que no se dejen confundir tan fácilmente, que no se dejen engañar. Y les asegura que esos argumentos tienen una cosa en común, que son mentiras. Es decir, que no importa que aseguren que el Espíritu Santo se los mostró, que no importa que digan que ellos oyeron a los apóstoles enseñar eso, y que mucho menos importa que digan que lo oyeron de otra carta enviada a la iglesia. Son mentiras. No es verdad. Porque si así fuera, ninguno de ellos se hubiera quedado. Todos estarían en la presencia del Señor, arrebatados o resucitados. Ahora, qué importante es tenerlo claro, porque de lo contrario, efectivamente se presta a malas interpretaciones y da lugar a las ideas de aquellos que no tienen clara la verdad. Da lugar a las ideas de muchos que pretenden traer enseñanzas novedosas a la iglesia, buscando hacerse de un nombre o de cierta reputación, e incluso hacerse de recursos por medio de las ofrendas, que era el caso de los falsos maestros del primer siglo. A lo que yo te pregunto, ¿seguirá existiendo de eso? En lo que lo piensas, vamos a al verso 3. Dice, no permitan que nadie los engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra él y haya aparecido el hombre malvado que será destruido. Y continúa en este mismo orden de ideas y les dice que no se dejen engañar por nadie. Nadie los engañe. El apóstol les habla de otras 2 señales que se tienen que cumplir antes para que ellos no se dejen engañar. Nadie los engaña, no importa quién sea, no importa el título que tenga, no importa la autoridad que cree ejercer sobre la iglesia, nadie los engaña. ¿Ok? ¿Cuáles son las 2 señales que se tienen que cumplir para que el regreso del Señor se pueda dar? Bueno, la primera, que los enemigos de Dios se rebelen contra él. Y nos habla de la apostasía, cuando los enemigos de Dios se manifiesten en rebeldía en contra de él y abandonen las iglesias y entreguen a los verdaderos creyentes. Y de la misma manera habla de aquellos que no le entregaron sus vidas y que se vuelvan para atacar a su iglesia. ¿Ok? Y lo segundo es que el hombre malvado, el hombre de pecado, se haya manifestado, haya aparecido, el cual será finalmente, nos dice, destruido. Ahora, se es enemigo de Dios cuando no estamos de acuerdo, cuando no estamos caminando conforme a la voluntad, conforme al deseo de Dios para nuestras vidas. De manera que los inconversos, los paganos, los idólatras, los gentiles, son considerados enemigos de Dios, porque no atendieron al llamado de Dios por medio de su Hijo. El mismo apóstol Pablo nos lo dice en otras cartas de aquellos que éramos enemigos de Dios por naturaleza, hablando de lo que éramos todos y cada uno de nosotros. Es decir, éramos enemigos de Dios cuando éramos inconversos, paganos, idólatras, cuando formábamos parte de los gentiles. Ahora, aquí se nos dice que ellos no atendieron al llamado de Dios por medio de su Hijo, pero también son enemigos de Dios
todos aquellos que siguen a Dios por las razones equivocadas y que en ese día se manifestarán. Es decir, enemigo de Dios es el gentil, el pagano, el idólatra, el que no se ha convertido, pero también es enemigo de Dios aquel que busca a Dios por las razones equivocadas. Y se ha de manifestar su enemistad con Dios el día que el Señor así lo tiene señalado. Ahora, ¿de qué hablas, pastor? Mira, hablamos de todos aquellos, escúchame bien, todos aquellos que vienen a nuestras iglesias buscando que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los proteja, que Dios los prospere, que Dios los sane, que Dios los fortalezca y guíe, sin haberle entregado sus vidas en genuino arrepentimiento. Son aquellos que dicen que le entregan sus vidas a Cristo, pero que no lo hicieron porque reconocen que son pecadores y que necesitan de la gracia de Dios derramada en la cruz del Calvario en Cristo, sino que lo hacen porque simplemente desean que Dios los ayude a conseguir, a alcanzar, a lograr sus metas, sus anhelos, sus deseos, sus sueños. Esos, cuando los enemigos de Dios, los gentiles, se manifiesten y comiencen a atacar, comiencen a perseguir, comiencen a abusar, comiencen a matar a la iglesia, se unirán a ellos, dejando a la iglesia lo que se conoce como apostasía, para de la misma manera entregar y hacer daño a aquellos a los que alguna vez llamaron hermanos. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es, ¿esos apóstatas alguna vez fueron salvos? Es decir, esos que venían con nosotros a la iglesia, que levantaban sus manitas, que decían gloria a Dios, que cantaban las mismas alabanzas que nosotros cantábamos y escuchaban los mismos sermones que nosotros escuchamos. ¿Alguna vez fueron salvos? Bueno, yo te voy a decir algo, si lo hubieran sido, hubieran permanecido. Pero se fueron de nosotros porque nunca fueron de nosotros. Y esta no es una idea mía, es una idea de la Escritura. Primera de Juan capítulo 2, verso 19 dice, estos enemigos de Cristo, escucha bien cómo lo dice esta versión, estos enemigos de Cristo se reunían con nosotros, venían a la iglesia con nosotros, cantaban con nosotros, ofrendaban igual que nosotros, recibían el mensaje de la palabra como tú y yo lo recibimos, pero en realidad no eran de nuestro grupo. Si hubieran sido de nuestro grupo, de nuestro gremio, de nuestra iglesia, de nuestra congregación, se habrían quedado con nosotros, pero se apartaron para mostrar claramente que no todos los que se reúnen con nosotros son de los nuestros. Esta es la primera señal. Los enemigos de Dios se levantarán, tanto los gentiles como los apóstatas. La segunda señal es que el hombre de pecado, el hombre malvado, el anticristo, haya aparecido. Dice, y haya aparecido el hombre malvado que será destruido. Y no habla Pablo del espíritu del anticristo que ha de manifestarse, del que nos habla también el apóstol Juan. Mira en 1 de Juan 4:2 como dice, en esto conoced al Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Ok? Este espíritu del anticristo que no confiesa que el Señor Jesucristo haya venido en carne, ya está en el mundo desde los tiempos de los apóstoles, según nosotros acabamos de leer. Pero Pablo no se refiere a ese espíritu, sino al anticristo mismo, al hombre, a ese líder mundial que se levantará para hacer un pacto con la nación de Israel, y a la mitad del tiempo pactado de paz se levantará en contra de Israel rompiendo el pacto y en contra de la iglesia para atacarnos, perseguirnos e intentará destruirnos. Algo que enseña Juan en el libro de Apocalipsis, y lo mismo nos enseña Pablo, que el anticristo tiene que aparecer. Que el anticristo tiene que aparecer. Así que debe haber dos señales, según el apóstol Pablo, dos señales que marcarán que el regreso de Cristo
está muy muy cerca. Los enemigos de Dios se rebelarán en contra de él, y hablamos de los gentiles y de los apóstatas, y que haya aparecido el anticristo, el hombre malvado, el hombre de pecado. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente comentario. Lo que Pablo tiene en mente es un alejamiento y traición total que se conoce como la apostasía. Es un suceso específico que puede identificarse con claridad y es único por ser el acto consumado de rebelión con implicaciones definitivas al final de los tiempos. La clave para identificar el suceso consiste en identificar a su personaje principal, a quien Pablo llama el hombre de pecado. Algunos textos lo traducen aquí como el hombre inicuo, pero no existe una diferencia real en significado porque pecado equivale a iniquidad. Es el mismo hombre que se describe como un príncipe que ha de venir, y el cuerno pequeño, a quien Juan llama la bestia, y es conocido por la mayoría como el anticristo. El contexto y el lenguaje identifican con claridad a una persona real en el tiempo futuro que hace en realidad todas las cosas que se profetizan en las escrituras acerca de él. También es llamado el hijo de perdición o destrucción, una expresión que también se aplicó a Judas Iscariote. La apostasía consiste en la abominación desoladora que tiene lugar a la mitad de la tribulación y de la cual se habla en Daniel y en Mateo 24. Este hombre no es Satanás, aunque la fuerza detrás de su ser y sus acciones es Satanás mismo, y su motivación consiste en los deseos del diablo. Pablo se refiere al máximo acto de apostasía que revela al anticristo final y fija el curso para los acontecimientos que abren paso al día del Señor. Al parecer, será visto como alguien que apoya la religión para que Dios y Cristo no sean considerados como sus enemigos hasta que cometa la apostasía. Se exalta a sí mismo y se opone a Dios con su entrada blasfema en el templo, el lugar para la adoración exclusiva a Dios, y al declararse a sí mismo como Dios y exigir la adoración del mundo entero. En este acto satánico de edificación personal comete la gran apostasía y el desafío más insolente a Dios. Durante los primeros 3 años y medio de la tribulación mantiene relación con Israel, pero las interrumpe después. Y durante los últimos 3 y medio tiene lugar la gran tribulación bajo su mandato, la cual culmina con el día del Señor. Muy bien, un comentario un poquito largo, pero que nos habla perfectamente de quién es este hombre de pecado, este hijo de perdición, del cual nos habla la Biblia. Ahora fíjate bien cómo dice el verso 4. Este hombre está en contra de Dios y de todo lo que está dedicado a Dios. Hasta pondrá su trono en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Acuérdense que ya les había hablado de esto cuando estuve con ustedes. Por si no nos hubiera quedado claro, este verso nos dice que está hablando de un hombre, no de un espíritu, tampoco de una actitud, sino de un hombre. Y ese hombre tiene 2 características que lo llevan a hacer 2 cosas. Está en contra de Dios y todo lo que está dedicado a Dios, lo que lo llevará a profanar el templo para poner en él su trono, y desde ahí se declarará como Dios. ¿Ok? Algo que ya había sucedido en la historia de Israel en el tiempo de los macabeos, cuando Etíoco Epífanes en el año 167 a.C. profanó el templo al introducir en él una imagen de Zeus y sacrificar un cerdo en el altar del sacrificio. Este hombre de pecado también profanará el templo al introducir en él su trono y su presencia, y además autoproclamarse Dios mismo, cosas de las que les recuerda Pablo que ya les había enseñado. Pero pensemos por un segundo, el que Pablo enseñe de estas cosas que todavía están por cumplirse, nos lleva a hacernos algunas preguntas, porque ¿cómo es que profanará el templo si en la actualidad no hay templo? Lo que pudiera sugerirnos 2 cosas. La primera es que no hay templo, pero lo habrá.
lo que significa que los judíos reconstruirán el templo una vez que haya ganado la guerra en contra de las naciones palestinas, lo que implica que ganará la guerra y reconquistará su territorio, pero donde además necesitarán no solamente levantar el nuevo edificio, sino los muebles, los altares, los sacerdotes, los sacrificios y las ofrendas. Además de que se necesitará, para que realmente haya una profanación, que el lugar sea santo, haya sido santificado por Dios, por la presencia de Dios en ese lugar. Es decir, ellos necesitarán reconstruir todo el aparato, todo el sistema religioso. La segunda es que no es necesario que se haga un templo de manera literal, sino que bastará con que se siente en su trono para gobernar a las naciones y se autoproclame Dios, de la misma manera que lo hicieron los emperadores que gobernaron el Imperio Romano. Recordemos que la gran mayoría de ellos se declaraban a sí mismos dioses. Ahora, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? Y mientras lo piensas, quiero leerte el siguiente comentario. A través de la historia ha habido individuos que han epitomizado lo malo y han sido hostiles a todo lo que Cristo representa. Estos anticristos han existido en cada generación y continuarán su obra de maldad. Entonces, justo antes de la segunda venida de Cristo, se levantará el hombre de pecado, el hijo de perdición, un individuo realmente maligno. Será la herramienta de Satanás equipado con el poder de Satanás. Este hombre sin ley será el anticristo. Sin embargo, es peligroso etiquetar a cualquier persona como el anticristo y tratar de predecir la venida de Cristo basados en esas suposiciones. Pablo menciona el anticristo no para que podamos reconocerlo específicamente, sino para que podamos estar preparados para hacer frente a todo lo que amenace nuestra fe. Si nuestra fe es fuerte, no tenemos por qué temer lo que esté por delante, porque sabemos que este hombre sin ley ya ha sido vencido por Dios. No importa cuán poderoso llegue a ser o cuán terrible parezca nuestra situación, Dios está en control de todo y será victorioso sobre el anticristo. Nuestra tarea es estar preparados para el regreso de Cristo y extender el evangelio para que aún más personas estén preparadas. Y mire, este comentario da en el clavo del propósito de nuestra enseñanza. El verdadero propósito no es que estemos viendo y tratando de adivinar quién es el anticristo. No, sino que sabiendo que el anticristo existe, que es un nombre que es real y se manifestará, nos preparemos no solo para su aparición en el escenario de la historia del mundo, sino que nos preparemos para recibir al Señor Jesucristo y trabajemos de esa manera dura y dedicadamente para poder tener los galardones y las recompensas que lo acompañarán. Es más importante prepararnos para la venida del Señor que estar tratando de adivinar quién es el anticristo. Muy bien, versos 6 y 7. Bien saben ustedes qué es lo que detiene al hombre malvado para que no aparezca antes de tiempo, porque su plan secreto de maldad ya está en marcha. Solo falta que se quite de en medio lo que detiene a ese hombre. ¿Qué nos dice Pablo? Que hay algo que detiene a este hombre para que no aparezca antes de tiempo. Porque su plan secreto de maldad ya está en marcha. Es decir, las cosas que se necesitan para su aparición, las circunstancias que deben prevalecer para que él aparezca, ya están sucediendo. Ahora piénselo. Cuando miramos el panorama mundial nos damos cuenta que las circunstancias para que un anticristo, un antidios aparezca, ya están listas. Los hombres llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. El amor del hombre por el hombre se ha enfriado. Los enemigos del hombre son los de su casa, es decir,
Miramos los movimientos LGTB más cobrando cada día mayor fuerza y adeptos. Llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Vemos cómo es que el practicarse un aborto es legal y justo, pero el maltratar a un perro nos lleva a la cárcel. El amor del hombre por el hombre se ha enfriado. Miramos cómo el maltrato hacia los padres por parte de los hijos está en aumento. Es decir, los enemigos del hombre se han convertido los de su misma casa. ¡Wow! Pero además, las señales de Mateo 24 ya son una realidad que se están cumpliendo. El mundo está en caos y clama porque aparezca un hombre que traiga soluciones. Pero ellos no quieren que Dios traiga soluciones, sino que su esperanza es que un hombre les dé las soluciones que traigan orden, paz y prosperidad a un mundo que cada día se encuentra en mayor decadencia. Es decir, el escenario está prácticamente listo para que el anticristo aparezca y Cristo regrese. ¿Qué lo detiene? ¿Qué lo detiene? Por muchos años, escúcheme bien, por muchos años a la iglesia se le enseñó que lo que detenía al anticristo era la iglesia misma, es decir, el Espíritu Santo que mora en los creyentes y que se nos enseñó, se iría en el momento en que la iglesia fuera arrebatada a los cielos. Si la iglesia se va, el Espíritu Santo se va. Eso nos enseñaron a muchos de nosotros. Pero eso, escúchame bien, eso contradice lo que Pablo enseña en esta porción, porque nos enseña que dos cosas tienen que suceder, que tenemos que ver para que Cristo regrese. La primera, la apostasía, y la segunda que tenemos que ver es la aparición del anticristo. Si la iglesia se tiene que ir para que el anticristo aparezca, entonces, ¿cómo se cumplirá lo que Pablo enseña? ¿Cómo es que le tenemos que ver? Alguien está mal y yo le aseguro que no es Pablo. Pero además, la Biblia enseña lo siguiente, Gálatas 4:4. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. ¿Qué es lo que detenía, según Gálatas 4:4, la primera venida de Cristo? Que el tiempo establecido por Dios aún no se cumplía. Y lo mismo sucede para la segunda venida y la aparición del anticristo. Lo que los detiene no es el Espíritu Santo, no es la presencia de la iglesia en la tierra, sino que el tiempo establecido por Dios aún no ha llegado. El poder de Dios está deteniendo al enemigo y está deteniendo la segunda venida de Cristo porque el tiempo establecido por Dios aún no se ha cumplido. Y es que por años creímos que para que los juicios de Apocalipsis se pudieran dar, era necesario que el Espíritu Santo no estuviera. Pero en el libro de Apocalipsis se nos enseña que aún en el tiempo de la gran tribulación, que será cuando este anticristo estará en plenitud ejerciendo su poder sobre la tierra, habrá personas que se estarán convirtiendo a Cristo y siendo martirizados por su causa. Algo, escúchame bien, que sin la presencia del Espíritu Santo no sería posible que se hiciera. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Y no lo estoy queriendo decir, lo estoy diciendo. Se nos enseñó mal. Aquellos que nos enseñaron que el Espíritu Santo se tenía que ir de este mundo para que el anticristo apareciera y para que ejerciera poder sobre la tierra, estaban equivocados. La Biblia da testimonio de ello y se lo voy a enseñar. Apocalipsis, capítulo 6, verso 9. Y dice, cuando abrió el quinto sello. El quinto sello ya habla de tribulación. ¿Ok? Así que ya estaban en la tribulación. Y dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Las almas de quienes vio Juan. De creyentes,
de cristianos que habían muerto por causa del Evangelio, por causa de Cristo, por el testimonio que tenían de Cristo en sus vidas, por causa de la palabra de Dios. ¿Qué hacían estos cristianos? Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es decir, en aquellos que nos mataron. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo. Ojo, ¿hasta cuándo? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Es decir, la tribulación ya está en la tierra. Estos ya están en la presencia de Dios porque murieron. Todavía no se efectúa la resurrección, todavía Cristo no viene. Así que ya se dio la apostasía y ya se manifestó el hombre de pecado. Y todavía se tiene que completar el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, tenían que ser mártires. Algo que no se puede llevar a cabo o algo que no se puede efectuar si el Espíritu Santo no mora en medio de nosotros, en medio de los creyentes. Algo que no puede suceder. No hay modo, no hay forma de que seamos transformados. No hay manera de que recibamos salvación y vida eterna si no hay Espíritu Santo dentro de nosotros, porque es el Espíritu Santo que nos habita, que mora dentro de nosotros, que nos hace tabernáculo de Dios, el que da, el que proporciona esa salvación efectiva sobre nuestras almas. ¿Se da cuenta? Nos enseñaron mal y nosotros aprendimos mal por no leer, por no saber, por no conocer. Pero eso está cambiando. Ahora, déjeme leerle el siguiente comentario. Los tesalonicenses ya habían sido enseñados al respecto y sabían que detenía la venida del anticristo. Por eso Pablo no hace mención específica de ese agente, y como resultado se han hecho muchas sugerencias para identificar la fuerza que los detiene. Entre ellas se incluye, este comentarista hace un poquito más amplio el comentario y aquello que la iglesia de todos los tiempos ha creído. ¿Qué detiene? Que el anticristo se manifieste y que el Señor Jesucristo venga. El gobierno humano. La predicación del evangelio, es decir, que no se ha dado en todas partes. La atadura de Satanás, que Satanás está todavía cautivo, ¿verdad? Tiene la correa puesta. La providencia de Dios. El Estado judío. La iglesia, el Espíritu Santo y Miguel, el arcángel. La fuerza que detiene la revelación del anticristo descrito en los versículos del 3 al 4 y del 8 al 10 del pasaje que estamos viendo, en la plenitud de su apostasía y maldad, debe tener mucho más que poder humano o angelical. El poder que impide a Satanás traer la apostasía final y la manifestación de su falso Cristo, a quien posee por completo, debe ser divino y sobrenatural. Tiene que ser el poder de Dios que interviene de forma directa para frenar a Satanás, para que el hombre de pecado o hijo de destrucción no pueda venir hasta que Dios lo permita, al quitar de en medio el poder que lo detiene. La razón de esa detención es que el anticristo sea revelado en el tiempo determinado por Dios y no antes, tal como sucedió con la manifestación de Cristo, porque Dios controla a Satanás. Muy bien. Ahora vamos a ver nuestra parte final, versos del 8 al 12. Después de eso, el malvado aparecerá, Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros, engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo, mensaje que podría haberlos salvado del castigo que recibirán. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso. Así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo el mal. Pero cuando el Señor Jesús vuelva, con todo su poder y su gloria, destruirá con el soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder. Y comienza diciendo después de eso. ¿Qué eso? Después de la apostasía y de que Dios determine que el tiempo de la aparición del anticristo se dé, el malvado aparecerá.
¿Quién le ayudará? Satanás lo ayudará, Satanás mismo. ¿A qué? A engañar usando señales, milagros falsos y toda clase de mentiras. Recordemos que es padre de mentira. Por lo tanto, va a utilizar toda clase de mentiras. Pero también le dará poder para que haga señales y para que haga milagros falsos. ¿A quiénes engañará? ¿A los cristianos? No, no tiene poder para engañar a los cristianos, pero sí para engañar a los no cristianos, a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. No amaron la verdad, amaron la mentira, pues a ustedes los engañará. Mensaje que podría haberlos salvado del castigo que recibirán. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso, para que sean castigados. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor vuelva. Hasta que el Señor regrese en su segunda venida, que será con poder y gloria, y que destruirá con el soplo, con el aliento de su boca a este malvado y le quitará todo su poder. Algo que también miramos en el libro de Apocalipsis relatado por Juan. Apocalipsis capítulo 20, verso 10, que dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo, la bestia, hombre de iniquidad, hombre de pecado, el inicuo y el falso profeta. ¿Qué sucederá con ellos? Se encuentran en el lago de fuego y azufre y están o serán atormentados. ¿Cómo? Atormentados. Día y noche. ¿Cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Es lo que lo digerimos. Déjeme leerle el siguiente comentario. Este hombre de pecado usará gran poder y señales y prodigios mentirosos y todo engaño. Los milagros de Dios pueden y nos ayudan a fortalecer nuestra fe y guiar a personas a Cristo. Pero todos los milagros no son necesariamente de Dios. Los milagros de Cristo fueron importantes no solo por su poder, sino por su propósito: ayudar, sanar y guiarnos a Dios. El hombre de pecado tendrá poder para hacer milagros sorprendentes, pero su poder vendrá de Satanás. Usará su poder para destruir y para apartar a la gente de Dios y atraerla a él mismo. Si alguien considerado una personalidad religiosa trata de atraer la atención para sí mismo, su obra no es de Dios. Híjole, bajo esta declaración de este comentarista, se abre una amplia gama de personajes que podríamos quizás mencionar en este momento, que son personalidades religiosas a través de los cuales se hacen milagros y sanidades, pero que tratan de atraer su atención a ellos mismos y no a Dios, no a Cristo, no a la cruz del Calvario, sino a sus ministerios. Y aquí dice: su obra no es de Dios. ¡Qué difícil! ¡Qué fuertes declaraciones! Pero necesitamos dejar de tener miedo a este tipo de declaraciones. Porque en realidad de la manera más general es que efectivamente hay un poder engañoso obrando en todos aquellos que no adoran a Dios, sino que adoran a Satanás. Y mira, basta con darnos una vueltecita por ahí por el mercado de Sonora para que nos demos cuenta del poder que Satanás ejerce a través de sus ministros. ¿Y cómo es que la gente va buscando los animales para ser sacrificados y hacer brujerías para que el poder del enemigo funcione a su favor y les conceda lo que ellos quieren? O que vayan a comprar sus imágenes que han sido curadas, a las cuales les han puesto espíritus guías, poderes engañadores, para que ellos puedan alcanzar los sueños, los propósitos, las metas
que se han propuesto. Nada tienen que ver con Dios. El nombre de Dios no es mencionado en ninguno de ellos, porque no es de Dios de quienes están buscando la ayuda, sino de Satanás mismo. Bueno, este hombre de pecado, realmente ayudado por el poder que hay en Satanás, quien será suelto para poder ayudarle, le quitarán la correa para que pueda ayudarle, operará. Pero no engañará a los creyentes, no engañará a los cristianos, no engañará a los que somos hijos de Dios, sino que ese poder engañoso, esos milagros falsos, engañarán a los que no son de Dios, a aquellos que rechazaron el mensaje del Evangelio, que prefirieron creer en la mentira que creer en la verdad. Esos serán engañados. ¿Para qué? Para que sean castigados y atormentados juntamente con el diablo, con la bestia y el falso profeta. Es decir, el final es el esperado, el profetizado, el anunciado por los apóstoles. Dios destruirá a sus enemigos y serán lanzados a un lugar de sufrimiento eterno en el que serán atormentados. Mientras tanto, todos aquellos que le entregamos nuestras vidas al Señor y que quizás sufrimos por causa del Evangelio, viviremos eternamente y para siempre en su presencia. Presencia en la que no hay enfermedad, ni dolencia, ni necesidad alguna, y donde no hay lágrimas ni sufrimientos. Oh Señor, queremos alabar y queremos bendecir y queremos glorificar y queremos exaltar tu nombre. Y queremos darte gracias, Dios, gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy, a través y por medio de tu palabra. Señor, son temas de gran interés para nuestra vida. Temas que en verdad no necesitamos tener un estudio tan profundo, un conocimiento tan exhausto o exhaustivo de las Escrituras, pero en donde sí necesitamos leer y leer bien. Porque, Padre, con mucha tristeza tenemos que admitirlo, fuimos engañados, pero fuimos engañados porque no leíamos y aun cuando leíamos no lo hacíamos bien. Dios, en el nombre de Jesús, permite que la venda caiga de nuestros ojos, que podamos mirar la verdad, que podamos abrazarla, que podamos digerirla, por hacerla parte nuestra. Y bendito Dios, que sin ningún temor podamos seguir adelante a la meta, al supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús, trabajando con ahínco, con devoción, por la comida que a vida eterna permanece más que por la que perece, buscando tener, cuando tú vengas, galardones, recompensa en los cielos y no en la tierra. Señor, en el nombre de Jesús, sé obrando en cada uno de nosotros, y Padre Celestial, que nuestros ojos sean abiertos a estas verdades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Está vacío y las calles solas están, los trabajos están quietos, terminó el cosechar, los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control, todo queda suspendido
escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí con sus